Enigmas del universo. El enigma de la novela que presagió el naufragio del Titanic, Futility. Hace 112 años, la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic, el barco más lujoso y majestuoso nunca antes visto, se hundía en su fatídico viaje inaugural de Europa a América. Tras chocar con un iceberg, sucumbía en el Atlántico cerca de las costas de Terranova, dejando para la historia la mayor tragedia marítima. Oh, el Titanic, ese drama marítimo que nunca pasa de moda. Miles de páginas han sido dedicadas a relatar los detalles de ese legendario hundimiento. Desde películas épicas hasta documentales que casi se aventuran a bucear hasta donde yacen los restos del RMS Titanic. Y ni hablar de las historias de los sobrevivientes, ¿eh? Esas narraciones tienen más giros y vueltas que una montaña rusa en plena tormenta. Entre historias y mitos, es la madre de todas las leyendas marítimas y una mina de oro para algunos afortunados. Vaya que se ha creado un universo entero alrededor de ese naufragio. Pero, ¿sabías que una de las piezas clave para entender toda esta trama se gestó incluso antes de que alguien pensara en construir semejante mastodonte de acero? Sí, como lo oyes. 14 años antes de que zarpara el Titanic, ya se estaba tejiendo uno de sus más grandes enigmas. Imagina eso. Hace ya 112 años desde que ese gigante de los mares se sumergió en las frías profundidades del Atlántico, pero la sombra de su tragedia se alargó incluso antes de que se pusiera la quilla. ¿Sabías que en 1898, sí, leíste bien, 1898, un tal Morgan Robertson sacó un libro llamado Futility? Y lo que predijo te dejará boquiabierto. Imaginó el hundimiento de un barco en el Atlántico, justo como si estuviera viendo en una bola de cristal el destino del pobre Titanic. ¿Caramba con la profecía literaria? ¡Ay, la ironía del destino literario! Imagina una novela que casi nadie recuerda, pero que en realidad predijo uno de los mayores desastres marítimos de la historia. Así es, estamos hablando de la travesía del Titán. Un barco con un nombre un tanto familiar, ¿no te parece? En una noche de abril, chocó contra algo que parecía tanto a un iceberg que hasta los pingüinos se hubieran asustado. Y claro, el resultado fue tan predecible como el final de una película de terror: el barco termina por sucumbir ante el océano. ¿Recuerdas esas novelas fantásticas de Julio Verne donde todo parecía una mezcla de ciencia y sueños? Pues resulta que la realidad superó la ficción, ¿y de qué manera? Imagina esto: un autor, marinero de profesión, decide escribir sobre un barco llamado Titán. Vaya coincidencia con el Titanic, ¿no crees? Y no es solo el nombre, ¿o no? Hay detalles tan precisos que hacen que uno piense que este marinero sabía más sobre el futuro que un vidente en pleno éxtasis de visiones. A veces la vida imita a la literatura de una manera tan descarada que hasta parece un chiste cósmico. Futility narra la historia del pobre John Lee Rowland, un exteniente de la Marina Real que se hundió en un mar de problemas al caer en las garras del alcohol. Pero espera, la cosa no termina ahí. Despedido de la Marina, ¿dónde crees que termina trabajando? Exacto. En el Titán, ese barco que parece más una sombra del futuro Titanic. Y como si fuera un guión de Hollywood, nuestro héroe embriagado se convierte en un héroe de verdad. Sí, salvando a una niña y siendo rescatado justo a tiempo por otro barco. ¡Qué historia tan épica! Solo falta el cartel de basada en hechos reales, pero un poco exagerados. The Wreck of the Titan, o como algunos lo llaman, Futility, el libro que Morgan Robertson escribió y que parece haber sacado la bola de cristal en vez de la pluma. Imagina esto: un transatlántico, el más ostentoso y grandioso de todos, zarpando hacia su destino inaugural entre Nueva York y Southampton. Pero, claro, el destino le tenía preparado un choque muy helado con un iceberg en el Atlántico Norte. ¿Y eso fue solo el comienzo del drama? Porque el Titán de Robertson, oh, qué ironía, solo llevaba 24 botes salvavidas para unas 2.500 almas a bordo. ¿Te imaginas la escena? Un caos de proporciones bíblicas con grandes fortunas y lo más selecto de la sociedad tratando de salvar su pellejo en medio del océano. ¿Cuál fue la inspiración de Robertson para escribir tal novela? ¿Quién sabe? Tal vez tenía una bola de cristal en su escritorio o simplemente le gustaba hacer predicciones desastrosamente precisas.
Lo cierto es que la novela destinada a pasar por más pena que gloria adquirió relevancia después de que el Titanic naufragara en el Atlántico Norte en su recorrido inaugural entre Southampton y Nueva York. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Es como si el universo decidiera hacer un remake de una película antes de que se estrene la original. Las similitudes entre estos dos barcos son más sospechosas que una coartada en una novela de misterio. ¿Preparado para el aluvión de coincidencias? Aquí vamos. Ambos decidieron hundirse en su gran debut en el mar, y no contentos con eso, los constructores los vendieron como la panacea flotante, insumergibles e indestructibles. ¡Qué publicidad tan pegajosa! Y ojo, no es solo eso, hasta el tamaño era parecido. Uno con 267 metros y el otro con 244, casi hermanos gemelos. Pero espera, hay más. Ambos llevaban 3 hélices, 2 mástiles, y compartían hasta el mismo sistema de compartimentos estancos. ¿Casualidad? No lo creo. Hasta emprendieron su viaje en el mismo mes, abril, y adivina qué, ambos se quedaron cortos de botes salvavidas. El Titanic tenía 20 botes salvavidas por 24 del Titán y en ambos casos su capacidad apenas servía para acoger a la mitad de las personas a bordo. Pero la cosa no termina ahí. Ambos decidieron darse un chapuzón en el Atlántico aproximadamente a 600 kilómetros al sur de Terranova. Las diferencias que marcan la línea entre la tragedia y la tragedia literaria. Porque sí, aunque parezca mentira, hasta en los desastres hay matices. Aquí van las 3 diferencias clave. Primero, el Titanic tuvo la mala suerte de encontrarse con el iceberg en una noche de lo más tranquila, mientras que el Titán decidió tentar al destino en plena tormenta. Vaya decisión temeraria. Segundo, el conteo final de sobrevivientes también nos da una pista: 711 sobrevivientes del Titanic contra apenas 13 del Titán literario. ¡Qué contraste más dramático! Y tercero, ¿quién dijo que la literatura no puede darle la vuelta a la realidad? Mientras que el Titanic se dirigía de Europa a Estados Unidos, el Titán decidía hacer el viaje al revés. Pero resulta que Morgan Robertson no se conformó con predecir solo el destino del Titanic y el Titán, no señor. También lanzó una bola de cristal al futuro con su novela, Más allá del espectro, un año antes de su fatídico final por sobredosis de proteodide, yoduro de mercurio. Imagina esto. Una guerra entre Estados Unidos y Japón, iniciada con un ataque sorpresa de los asiáticos a instalaciones norteamericanas. ¿Suena familiar? Claro que sí, como una versión vintage de Pearl Harbor. Pero lo más alucinante es que esto se escribió en 1914, 27 años antes de que la historia decidiera repetirse de verdad. En las brumosas aguas del destino, las asombrosas coincidencias entre Futility y el Titanic se entrelazan como un augurio ignorado, susurrando advertencias desde las páginas de la ficción a la implacable realidad. Este eco a través del tiempo, donde la creación de Morgan Robertson se convierte en un espejo del desastre, plantea preguntas inquietantes sobre el poder de la premonición y los límites de nuestra arrogancia humana. The Wreck of the Titan es esa pequeña joya literaria que nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el destino y la predicción. ¿Por qué? ¿Qué demonios fue eso? ¿Una simple casualidad cósmica o una señal enigmática de que el universo tiene un extraño sentido del humor? Nadie lo sabe con certeza. Pero una cosa es segura, este libro va más allá de una simple curiosidad. Es como si la realidad y la ficción decidieran bailar un tango en el filo de lo imposible. ¿Qué opinan ustedes? ¿Coincidencia o algo más misterioso acechando en las sombras de la literatura? Si te gustó el video, apóyanos suscribiéndote y activando las notificaciones para no perderte nuestros siguientes videos.